Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hola, Tengo un buen problema. día. Acá Hola, estamos. ¿qué tal? Gracias. Tengo un problemita, evidentemente, de escala. Ahí va. Bueno, en primer lugar, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Gracias a Cari, al Centro de Interpretación Salamone, a la Dirección de Cultura del Sur y al Instituto Cultural de la provincia por facilitar estos espacios con tanta generosidad, por convocarme. Estoy muy, muy agradecida y honrada de, bueno, ser coequiper de Quequena Corbalán, que está por ahí. Estamos en la clase número 4. La clase de hoy se llama Mediación, Comunidad y Descentralización y vamos a hablar un poquito de Saeta, que es un programa de exposiciones que les presenté hace 15 días, pensándolo como estudio de caso que se enmarca en la Dirección de Cultura del municipio de Benito Juárez. Esto vamos a tomarlo como para compartir un poco la cocina de cómo se piensan algunas estrategias de mediación, ¿sí? No tiene que ver con que esto sea una receta, bueno, vine muy culinaria hoy con las metáforas. No quiere decir que sean pasos a seguir, sino compartir un poco una forma de hacer que a ustedes les puede resonar, ¿sí? Para que vayamos pensando, ¿no? La mediación en términos comunitarios y también descentralizados. Las personas que nos encontramos en esta videollamada estamos en diferentes partes de la provincia y algunas personas seguramente en otros lados que no son en nuestra provincia. Y un poco la idea es pensar desde lo situado, ¿no? Que es la propuesta que tiene también el curso, que no nombramos, está dentro del ciclo Enclave Bonaerense, Patrimonio, Identidad y Memoria. Para la clase de hoy me pareció oportuno volver un poquito sobre algunos conceptos que aparecieron en las clases anteriores, ¿sí? De la clase 3 que dio que la semana pasada, que se llamó Cuando el patrimonio es memoria. Algunas anotaciones que me hice de palabras clave tienen que ver con encarnar el patrimonio, poner el cuerpo, celebrar y conmemorar, pensar el archivo como repositorio de memoria y primera línea de mediación. Y la pregunta que nos dejó Keke para que resuene en nosotros es ¿cómo puede ser Salamone, se me salteó ahí una letra, un equipo para discutir sobre los archivos? Esto del archivo como primera línea de mediación, no vamos a hablar puntualmente de los archivos hoy, pero sí me interesa retomar esto de que la mediación no se hace de manera solitaria, que siempre implica a otros, ya sea esos con los que estamos mediando, pero sobre todo una construcción que hacemos con esos otros, ¿sí? Hay algo de lo de lo colaborativo. Yo hablaba la semana pasada de las mixturas y de los contagios, que es inevitable, ¿sí? Si estamos rígidos con nuestros saberes o con nuestra lectura sobre el patrimonio o con nuestra interpretación sobre los archivos, va a ser difícil generar una comunidad, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de comunidades efímeras la semana pasada? No, perdón, hace 15 días, ahí voy a esa que es la clase 2, que se llamó ¿Qué es la mediación cultural y por qué las experiencias desde la gestión pública necesitan de ella? Ahí aparece esto de, bueno, ubicarnos como trabajadores del Estado. Entiendo que algunas personas no es ese el lugar donde están, pero la mayoría que fueron convocados por esta instancia de formación tiene que ver con, bueno, pensarnos dentro del Estado, ¿sí? El Estado municipal, el Estado provincial, no sé si habrá compañeros que están en el Estado nacional. Y en ese sentido habíamos hablado, como les decía, de la colaboración y el contagio entre disciplinas, la valoración de la experiencia, tomando de Pedagogías Invisibles de España, es decir, de eso que se comparte en vivo, en el presente, como venimos diciendo desde el primer encuentro, y también mediado por los sentidos, por los estímulos, ¿sí? Y ubicándonos puntualmente en lo que tiene que ver con las exposiciones, habíamos hablado de el discurso transformativo de Carmen Morsch, pensar la expansión y el desborde de la institución para la transformación social, y finalmente la importancia de armar equipos efímeros. Vuelvo sobre estos conceptos porque tal vez hay personas que no estuvieron en los anteriores y siento que está bueno un poco recapitular y pensar dónde estamos. Ya estamos en la clase 4.
Bueno, yo ya les conté hace 15 días, me presenté desde dónde estaba hablando. Em, Les conté sobre este programa de exposiciones que se llama Saeta, que como ven ahí atrás, ese es el lugar donde suceden las exposiciones en Benito Juárez, en el marco de la Dirección de Cultura del municipio, un ferrocarril que supo ser de encomiendas, ¿sí? Perdón, un galpón que supo ser del ferrocarril dedicado a las encomiendas y al equipaje, ¿sí? Y que hoy en día está refuncionalizado como centro cultural, que se llama el Centro Cultural Néstor Faré, pero como se imaginarán, está un poco en un bordecito de la ciudad. Si bien la ciudad siguió creciendo, eh, estamos a un poquito menos de 400 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el centro sur de la provincia, a medio camino entre las capitales y Bahía Blanca, como para ubicarnos. Entonces, bueno, la idea es pensar esto que aparece en el título de la clase, que tiene que ver con la descentralización. ¿De qué hablamos cuando hablamos de descentralización? No tiene que ver con anular ciertas lógicas de centro y periferia que sabemos que siguen vigentes, sino de pensarnos como otros posibles centros para nuestra comunidad, ¿no? Pensar como otras escalas, cómo es importante los sentidos que generamos, los espacios que funcionan como habitáculos de propuestas itinerantes y cómo resuenan en nuestra comunidad, ¿sí? Pensando justamente que la mediación, tanto en la práctica como en la teoría, no puede conseguirse de una manera que no sea situada. No podemos traspolar estrategias de mediación de un lugar a otro, sino que sí o sí vamos a necesitar adaptarlas, enriquecerlas, contagiarlas de lo que sucede en nuestro entorno, ¿sí? Y también es una manera, ubicarse en la mediación, una manera de fortalecer la posibilidad de que las prácticas culturales se descentralicen, ¿sí? Lo que nos convoca en términos generales es el patrimonio de Salamone, que tal vez hoy lo vamos a abordar de una manera más lateral, no vamos a profundizar ahí en los contenidos de hoy, pero sí lo vamos a retomar hacia el final de la clase, donde traje una pequeña consigna que, por supuesto, como ya Cari les comentaba al principio, se suma a las actividades de la bitácora, pero que si nos alcanza el tiempo, le vamos a dedicar unos minutitos para hacerlo acá en vivo entre todos, ¿sí? En simultáneo. Bien. Bueno, y a continuación, un pequeño anuncio, aviso publicitario. Dejo las redes de este programa, tanto en Instagram como en Spotify, porque para el caso que vamos a abordar hoy, que es una exposición que ahora les voy a presentar, grabamos episodios de podcast con los artistas que participaron en esa exposición, un poco también pensando en qué pasa con las memorias, con los patrimonios intangibles, con los relatos sobre lo que sucede de manera efímera, ¿no es cierto? Una exposición que conlleva tanto trabajo, tanta articulación, tantas horas de diseño, de montaje, de visitas guiadas, etcétera, que después, bueno, al ser itinerante, a ser temporal, ustedes saben, yo les conté que en Benito Juárez no tenemos un museo de arte, entonces esos esfuerzos quedan en una temporalidad efímera. Y encontramos en los episodios de podcast la posibilidad de, bueno, registrar, ¿no? De construir ese repositorio de memoria que son los podcasts. Ahí Yami suma también su aporte sobre ese formato, que la verdad que hoy en día cada vez necesitamos menos cosas para hacer un podcast, que tenemos casi todo a mano, es muy sencillo. Bueno, en Spotify, Saeta Arte y Comunidad, pueden encontrar los que grabamos hasta 2021. No, perdón, 2022, pero la exposición que vamos a ver hoy es de 2021, creo que la siguiente diapositiva ya la presenta. No, me copé con la recapitulación, pero me parece interesante que habíamos hablado de la mediación cultural expandida, pensando a las exposiciones como contextos propicios para la democratización y circulación de códigos simbólicos en clave contemporánea. Es decir, lugares donde ponemos en juego, compartimos lenguajes, saberes, códigos para que circulen entre más personas, ¿no? Como hacemos cómplices a esas personas que se acercan, que participan de esos saberes que tenemos, ¿sí? Sea cual sea el patrimonio que estamos abordando.
quienes estén trabajando con Salamone, bueno, son quienes ponen en juego sentidos para que el resto de las personas puedan comprender, puedan acercarse, puedan resonar con esa producción de ese momento histórico determinado, qué sentido tiene en el presente, ¿sí? Ese presente y ese sentido se van a construir también entre esas personas, ¿sí? No va a ser un sentido dado, sino un sentido construido. Hablábamos también del intercambio de saberes de manera situada y de la construcción de comunidades efímeras. Volviendo al formato podcast, las personas que uno un poco graba el podcast y no sabe quién lo va a escuchar, ¿no? Pero sucede, pasa el tiempo y alguien dice, ¿sabes que escuché el podcast de tal exposición y me quedé pensando tal cosa? No sé, un poeta de Juárez me dijo, ay, escuché el podcast que hicieron el año pasado y escribí un poema sobre eso. Hay resonancias que nos exceden, ¿sí? Son como otras posibilidades de mediación más allá del espacio físico, ¿sí? Bien, dicho esto, ahora sí, nos vamos a la exposición que tengo para compartir con ustedes, que fue en el 2021. Vamos a situarnos en un contexto de post-pandemia, o no se sabe bien cómo podemos nombrarlo, pero era ese momento donde ya habíamos salido de nuestras casas, pero todavía usábamos barbijo, queríamos hacer actividades culturales que nos encuentren, porque como dijeron, en una capacitación de gestión cultural pública que hacía en su momento el extinto Ministerio de Cultura de la Nación, el trabajo de las personas que laburamos en el sector cultural tiene que ver con el encuentro, ¿no? Y en ese momento que el encuentro estaba imposibilitado, bueno, teníamos todas las ganas de encontrarnos, necesitábamos encontrarnos, cómo lo hacíamos, cómo podíamos asegurar de que una exposición fuera un lugar, valga la redundancia, seguro, ¿no? Como ahí tratando de negociar entre la expectativa y la realidad. Bueno, en ese contexto tan complejo sucedió la exposición Habitar como parte del todo 2021, en este espacio que yo les mostraba, que se veía de fondo en la placa anterior, pero que ahora vamos a visitar por dentro a través de algunas fotos. Y había una temática, pensando, ¿no?, en los relatos que construimos en las experiencias culturales de la gestión pública, en cómo activamos los patrimonios, en cuáles son los sentidos que hacemos circular desde la descentralización, es decir, no sentidos que llegan desde lugares legitimados, sino sentidos que tienen que ver con las vidas de las personas que viven cerca de los lugares donde trabajamos, ¿no?, sobre las comunidades de las que formamos parte. Y resonaba y sigue resonando porque sabemos que Córdoba se está prendiendo fuego y que hay un montón de aspectos que tienen que ver con el entorno natural, con pensarnos a la especie humana como dentro de un ecosistema, ¿sí? Usamos la palabra ecosistema y usamos cada vez más sentidos que vienen desde las ciencias naturales en las ciencias sociales para entendernos. Esto nos da la posibilidad de amplificar nuestra forma de entender el mundo, pero sobre todo de entendernos como parte de una realidad más grande, ¿no es cierto? Un poco con esas discusiones de fondo surge esta exposición, que la inquietud era, como les decía, ambiental. En Benito Juárez estamos en una zona agrícola ganadera, entonces desde ese lugar también pensábamos esta práctica, no es que vamos a hablar de, no sé, las ballenas de Puerto Madryn, ¿no? Por decir algo, que tal vez podría ser, pero pensando, ¿no?, lo ambiental desde algo que se ha situado y que a veces nos hace ruido y a veces es incómodo, pero no hay manera de abordarlo sin que tenga asidero en la realidad, ¿no es cierto? A veces circulan sentidos sobre lo ambiental que están tan descontextualizados que no pueden hacer mella en la comunidad, ¿sí? Entonces, bueno, un poco esas eran las inquietudes iniciales. Como les decía, el marco es un marco institucional municipal, del Estado municipal, en el que se desarrolla esta exposición, en el que yo trabajo, pero que además en esa oportunidad me parecía oportuno convocar a otras personas para pensar la curaduría, ¿sí? Yo les contaba la vez pasada que un poco la mezcla que me sirvió a mí para pensar la mediación cultural venía de la gestión, de la curaduría y de la educación, ¿no? Entonces, un poco acá es donde se mezclan esas tres instancias. Y a mí me parecía insuficiente en mi mirada, que vengo de la historia del arte, para hablar de esto,
Entonces convoqué a 2 personas que estaban participando en ese momento en un proyecto agroecológico que se llama El Exilio, es una huerta agroecológica, como les decía. Por un lado, María Elena Banotti, que también venía del palo de las artes escénicas, y en ese momento se encontraba trabajando en la tierra acá en Juárez, y Federico Kolokowski, que en ese momento estaba vinculado con el dibujo y con la arquitectura, pero eran jóvenes de nuestra comunidad de Juárez, que se habían ido a estudiar a diferentes ciudades. Él estaba en Buenos Aires, Fede vivía en La Plata, y habían vuelto por la pandemia, ¿no? Un poco también la realidad de las ciudades al interior de la provincia tiene que ver con estos desplazamientos, seguramente a ustedes les resuena. Seguramente se han tenido que mover de sus ciudades para ir a estudiar o volver. Imagino que van a estar atravesados por estos desplazamientos de sus historias personales. Bueno, y con ellos pensamos en convocar a diferentes artistas que tuvieran que ver con nuestra comunidad y que abordaran estas temáticas, ¿sí? Ahí voy a hacer no es una digresión porque tiene que ver con el tema, pero voy a detallar un poquito, porque pasa algo cuando pensamos los artistas de cada lugar, me parece a mí, lo pongo en debate, a ver qué opinan. Cuando decimos quiénes son los artistas de cada comunidad o de cada ciudad, y esas identidades, ya venimos hablando de la identidad como algo mutable, ¿no es cierto? No solo como el que es nacido y criado en cada ciudad, sino por esas identidades complejas que tienen que ver con ser residentes o ser oriundos y oriundas o estar vinculados con la región por algún motivo, ¿sí? A propósito de esto de la identidad en construcción, seguramente están al tanto que el Instituto Cultural de la provincia, a través del Museo Petoruti, largó una convocatoria que se llama Artistas de mi Pueblo, seguramente muchos de ustedes están alcanzados por esa convocatoria, que tiene que ver con, bueno, primero el antecedente de Necochea, a través de una colega que se llama Magali Francia, que no sé si hay alguien de Necochea en la sala que conozca un poco más el paño, pero hicieron un libro que se llama Artistas de mi Pueblo, reuniendo biografías y registros fotográficos de las obras de 15 artistas. Y ahora eso se está replicando en toda la provincia. Y ahí sucede una discusión interesante, que es, bueno, ¿quiénes son los artistas de cada pueblo? ¿Solo los que nacieron y tienen el domicilio? ¿Cuántos años hace falta para decir que soy de acá o soy de allá? ¿Puede ser de 2 lugares? No sé, había artistas que o eran de acá o habían vivido en Juárez y querían participar en el libro de Juárez, pero tal vez en este momento no se encontraban viviendo. Bueno, los debates en torno a la identidad, ¿no? Que nos vienen atravesando desde el primer encuentro. Un poco con estos debates de fondo, este equipo curatorial que armamos, convocamos a 6 artistas, una se llama Anita Hidalgo, que es nacida en Benito Juárez, luego estudió en La Plata y actualmente reside en Ushuaia, donde se dedica a la ilustración científica. Convocamos también a Juan Bruto, que actualmente vive en Sierra de la Ventana, pero tampoco es de esa zona. Después convocamos a los juarenses Iñaki Martínez y Francisco Salazar Ayifu, que son juarenses que migraron a La Plata para estudiar a la Facultad de Artes. Uno acreditó su formación, otro continuó su formación de manera más autodidacta, pensando también, ¿no?, cómo esos desplazamientos se van transformando. Y finalmente a Jazmín Coimara Cremona, que es oriunda de Tigre, pero estuvo viviendo en Benito Juárez, ahora se volvió a Tigre, y a Yelén Lamas Aragón, que es de La Plata, y ahora vive en Barcelona, al momento de la muestra vivía en Madrid, pero estaba vinculada con la zona, porque era una persona que viajaba muy frecuentemente, y que además estaba llevando adelante en la pandemia una producción que tenía que ver con el estudio de especies vegetales. Bueno, hecha esta presentación de todos los participantes, espero que no se hayan perdido. Ahora vamos a ver en imágenes un poco lo que les contaba. Acá estamos en el interior del espacio Faré, y estas eran las producciones que integraban un primer núcleo, ¿sí? Como éramos 3 curadores, eran 3 núcleos, cada uno hizo un texto diferente. Los textos son dispositivos fundamentales en la mediación, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Quién firma esos textos? ¿Desde qué punto de vista habla? ¿Qué tanto se aclara? Sabemos que ni los patrimonios son políticos y los museos no son neutrales.
Entonces, aclarar quién escribe y de dónde escribe también es un acto de generosidad, ¿no? Es no hacerle creer a esa persona que uno está canalizando un discurso divino con una forma de autoridad incuestionable, sino que está hablando desde una subjetividad, ¿sí? La característica de estos textos no traje hoy puntualmente para mostrarlo, tal vez en otras clases podamos profundizar en los textos. Unos eran más, había un texto que era más reflexivo, si se quiere, había otro texto que era más bien poético, había otro texto que era como un manifiesto, ¿no? Y ahí tenemos 3 registros diferentes, que también tenemos que pensar que tal vez la persona que se acerca a una exposición o a la experiencia cultural que estemos diseñando va a estar de pie leyendo. No sé si tiene ganas de leer un texto muy largo. Podemos proponer diferentes registros para ver cuál es más accesible para diferentes espectadores, ¿no es cierto? Ya venimos hablando también de lo intergeneracional y cómo llegan a diferentes públicos los diferentes dispositivos o las diferentes apoyaturas. Bien, en este primer núcleo estaba la obra de Nita Hidalgo, que es la artista que parece que vive en Ushuaia, que es esta, que era una especie de, acá se puede ver un poco mejor, una especie de códice, ¿sí? Que tomaba como el formato maya, donde ella mostraba sus dibujos, sus anotaciones, sus estudios sobre diferentes especies animales. Un poco era como mostrar los apuntes, el lado B, que nunca se muestra. Ella labura en ilustración científica, entonces todos estos aspectos más blandos, más procesuales, no llegan nunca a compartirse. De esta manera ella, en esta muestra, con otros artistas, pudo compartir un poco esos saberes que eran bien específicos de diferentes especies animales, ¿sí? Y a ese relato que venía como de lo científico, pero también mostrando esa construcción del conocimiento, le pusimos también la producción de Juan Bruto. Esta es una serie, si no me equivoco, eran 10 ampollas de vidrio que adentro contenían pinturas, eran, me parece que acuarelas, no estoy segura ahora, sobre la parte de arriba era de, como les decía, de vidrio, esto era madera. Y esta serie se llamó Los Violentos, y eran diferentes insectos que están en esta zona, en la zona bonaerense, en peligro de extinción a partir del uso de los agroquímicos, ¿sí? Fíjense que también el lenguaje que usa el artista tiene que ver con un lenguaje más bien científico de las ciencias naturales, pero hay una toma de posición que tiene que ver con una crítica hacia el uso de esos productos y que, bueno, de alguna manera convivían acá en este primer núcleo. Fíjense que ya de por sí las obras que seleccionamos tienen una clave más bien contemporánea, ¿no? No tanto las obras que vemos a continuación, que son pinturas, que hay que decir también que en el contexto de Juárez, para nuestra comunidad es mucho más sencillo ver pintura, ¿no? Una pintura no nos pide tanto, nos pide que la contemplemos, que estemos ahí parados, sabemos qué hacer con nuestro cuerpo. En cambio, lo anterior implicaba como un recorrido, se podía tocar, ¿sí? Sobre todo el códice, nos incomodaba un poco. A propósito de lo que veníamos hablando desde la clase anterior, ¿no? De cómo ponemos en el cuerpo en esta activación de los patrimonios. Bueno, estos 2 artistas, les contaba que además comparten la trayectoria, que son los 2 juarenses, los 2 viven en La Plata, y los 2 producen pintura en una clave más bien fantástica. Juan Francisco trabaja también con figuras que tienen que ver con insectos, pero bueno, mediado por leyendas, hace una investigación de las texturas naturales que existen para construir o combinar elementos y llevarlos a un plano fantástico. Y Iñaki Martínez es un artista que en La Plata está teniendo mucha relevancia, está haciendo muchos murales, es fantástica la obra de los 2, los invito a que los conozcan. Y que también tiene, en realidad, los personajes humanos casi no aparecen, sino que hay una preponderancia del ambiente natural
y a la manera de Francisco también toma parte de lo existente en la naturaleza para exacerbarlo, para llevarlo a otros colores, a otros tamaños, ¿sí? Entonces había acá como una propuesta, un atractivo que tenía que ver con lo fantástico, pero que también nos invitaba a pensarnos en un entorno, ¿no? Donde la figura humana no era la que protagonizaba. Bueno, y ahí vemos también a dos espectadoras con los barbijos, ¿no? Y como toda esta cuestión de cómo fue en ese momento poner el cuerpo. Bien, el siguiente núcleo estaba conformado por las obras de Jazmín y de Ayelén, que les contaba, una es oriunda de Tigre, la otra en este momento está viviendo en España, pero que estaban vinculadas con nuestra comunidad. Y la obra de Jazmín es de cerámica. Esto nos parecía muy interesante mostrar desde también este sentido de hacer circular códigos contemporáneos, formas no convencionales de hacer cerámica, ¿no? Muchas veces en el interior la cerámica solo es del color del barro, tiene más que ver con la construcción de cuencos, y poder mostrar esto nos parecía disruptivo en nuestro contexto, ¿sí? Esto también trae algo que tiene que ver con lo fantástico. La obra se llama La nave de la regeneración y tenía que ver también con un poco, estaba influenciado por la ciencia ficción. Y por otro lado, este libro artista estaba en un video, que seguramente hay otra foto para verlo, donde Ayelén lo abría. Son cianotipias, ¿sí? Realizadas en el marco de la pandemia, donde ella tomaba diferentes especies vegetales y fueron en diferentes tamaños. Pero bueno, un dispositivo que ella armó fue el libro artista y lo reprodujimos en una pantalla grande que también daba lugar a sentarse y a observar, con esto de pensar qué hacemos con el cuerpo, ¿no? O sea, hay una producción que nos invita a detenernos, bueno, facilitar también los espacios para que eso suceda. Y había también otros estímulos sensoriales como estos tenders que tenían hojas de eucaliptus, que eran algunas de las especies que estaban acá trabajadas, que no es una especie autóctona, pero sí tiene que ver con nuestro paisaje. Entonces ahí también aparece un poco lo de la identidad como algo complejo. En esta foto, que también acá hay otras dos espectadoras, podemos ver otra cosa que encontramos necesaria, que fue que las personas conocieran las caras y las voces de los artistas. Entonces incluimos códigos QR donde ibas a un videíto y cada artista se presentaba muy, muy, muy sencillamente y te contaba quién era y un poco el contexto de su producción. Porque también está bueno pensar eso, ¿no? Las obras no como objetos que caen del cielo, sino que alguien hace. Y también lo que sucede en las comunidades pequeñas es que ves la cara de la persona y decís, bueno, yo lo conozco a este artista. También favorece la divulgación y la cercanía con esos artistas, ¿sí? Bien. Y además de esos tres núcleos, hicimos una articulación con trabajadores del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Argentina, que realizaron estas maravillosas bolitas de futuro, tal vez las conozcan, es como un procedimiento agrícola de Fukuoka, que tiene que ver también con pensar la proliferación de las especies desde también técnicas agrícolas no convencionales, donde para hacer estas bolitas trabajaron los dos curadores que les mencionaba, que estaban en el proyecto del exilio, con arena, perdón, con tierra de ese lugar, de esa huerta agroecológica, y trabajaron con la ceramista, con Jazmín, que ella tenía mayor conocimiento sobre las propiedades de la tierra, más arcillosa, y con semillas del INTA elaboraron estas bombas de futuro. Ahora no me sale el nombre en japonés, creo que es Nengo Dango o algo así, no sé si alguien se acuerda, ahora lo voy a googlear para decirles con mayor precisión, pero básicamente tiene que ver con, en lugar de sembrar, se pueden desparramar estas bolitas y crecen en diferentes ambientes donde se quiere reforestar o instalar alguna especie. Si hay alguien que venga de la botánica o de lo agrícola, y yo estoy diciendo algo un poco
ambiguo, puede por favor participar y aclarar, seguramente van a tener saberes específicos más precisos. Pero bueno, me parece interesante compartir cómo habíamos hablado con estos trabajadores del INTA para también hacer eco de estos sentidos que venían de lo artístico, de lo poético, pero que nosotros queríamos que resonaran en otros espacios y que abrieran el diálogo a interrogantes. Nendo Dango, excelente, gracias Cari, no me salí. Buenísimo, gracias. Nendo Dango, bien, de Fukuoka, ¿sí? Que ahí está el libro, no se ve, pero es de Fukuoka. Entonces es fácil. Bueno, verán que la consigna de mediación era por favor tocar, ¿sí? Acá estaba el libro de Fukuoka para que los visitantes pudieran conocer un poco de qué se trataba. Les contábamos un poco estas bombas, cómo se habían hecho, en qué contexto. Y acá había otro texto, un tercer texto, que habían escrito los trabajadores del INTA, que además eran clave poética. O sea, el texto que hicieron los trabajadores del INTA creo que era más poético que el que hicimos los curadores, ¿no? Es interesante también ahí cómo se combinan los registros y los saberes. Bien. Bueno, y creo que esta es la última foto de la exposición que traje. Las personas recorrían esta exposición, como les digo, en un contexto de pandemia, pospandemia, esa transición extraña. Era una muestra con mucha densidad, ¿no? No es que era algo recreativo, sino que, bueno, conllevaba una atención, muchas propuestas que tenían muchos detalles, no es que uno pasaba como en un paseo, justamente, sino que requería, bueno, como detenerse, involucrarse. Entonces lo que les proponíamos una vez que llegaban al final de la exposición, que era con el video de Ayelén, con el libro que les contaba, que después se los puedo facilitar, y el video, y un poco por eso puse la referencia de las redes sociales para que ustedes, si les interesa, puedan profundizar, porque ahí está todo el material. Habíamos inaugurado esta exposición en Luna Nueva. Esto fue un poco gracioso cuando yo pedí esa fecha, imagínense en un contexto administrativo diciendo necesito que la inauguremos en Luna Nueva, parecía que estaba teniendo un delirio místico, pero en realidad tenía que ver con que la muestra estaba vinculada con pensarnos como parte de un entorno natural. Entonces la Luna Nueva un poco se relaciona con los momentos donde se siembran o se intencionan proyectos. La intención era justamente esa, por eso lo que hicimos fue trabajar también con la figura del círculo que estaba presente, no lo mencioné antes, pero seguramente lo vieron en las obras de Ayelén, en las obras de Juan Bruto. Entonces, habíamos recortado diferentes círculos de 2 colores. Uno era para poner un poco una reflexión que tenía que ver con cuál era la intención de cada persona para vincularse con el entorno, con el ambiente natural de otra manera. ¿Qué reflexión le había llegado desde esa propuesta expositiva que realizamos con todas estas personas? Fíjense que era bastante diversa la perspectiva que estaba puesta en juego, ¿no? Como que había algo un poco pluri, un poco poli, ¿no? No había un sentido literal, sino que diferentes artistas hablaban de diferentes aspectos vinculados a la natural, mediado por diferentes curadores y relacionado con los trabajadores del INTA. Entonces, después de todo ese sacudón de estímulos, la propuesta era detenerse. Creo que hay otra foto porque habíamos puesto un escritorio. Esta foto iría primero. Entonces, uno tomaba uno de los círculos y anotaba cuál era su intención para vincularse con el entorno de una manera nueva, ¿no? Como una reflexión de cómo le gustaría vincularse a partir de esa experiencia de la muestra. La intención lo invitamos a que la colgaran en un cordel que teníamos dentro de la exposición, ¿sí? Acá ven pueden ser deseos a la manera de Yoko Ono, nosotros lo propusimos como intenciones. Y les decíamos que lo íbamos a quemar en la siguiente luna nueva, justamente intencionando de manera colectiva, en un fogón que hicimos afuera del galpón, ¿sí? Afuera del espacio Faré, donde se leyeron cada una de las intenciones y con personas que se acercaron, era una propuesta abierta como cierre de la muestra, se quemaron. Pero no alcanza solamente con intencionar, un poco la idea, venimos hablando de pensar a las exposiciones como desbordes, ¿no? Que tienen que ver con, en última instancia, pensar algún tipo de transformación social.
Y bueno, desde una pequeña escala, desde una pequeña contribución, la idea era, bueno, una vez escrita esa intención, que nosotros vamos a guardar, atesorar, exhibir y luego intencionar y llamar, necesitamos que cada espectador, cada participante, se lleve una acción. Esa intención que desea, ¿cómo la va a poner en juego en su vida? ¿Sí? Entonces, esa acción se la tenía que llevar cada persona. Le sugeríamos que la pusieran en la heladera de su casa o en algún lugar visible, que tenía que ver como, bueno, ¿cómo me comprometo con esto? Pasar por una exposición es una experiencia de pasatiempo, que bueno, hago un plan y voy a una exposición, veo a algunos amigos artistas, o me puedo llevar algún tipo de reflexión para mi vida. Bueno, eso era un poco la propuesta. Y como les decía, finalmente las quemamos a las intenciones. Las acciones estarán todavía en la casa de cada espectador. Bueno, yo necesito parar un segundo para conectar la compu y, y seguimos, ¿sí? ¿Me esperan un segundito? Yo aprovecharía mientras la luz conecta para decir que me parece que está muy bien planteada la situación, digamos. Lo que tiene que ver con lo situado y con cómo producir acontecimientos a partir de estas ideas, de estos conceptos con los que tenemos que trabajar, ¿no? Cómo pensar el patrimonio concretamente, trabajando. Nosotros somos como la gestión cultural crea patrimonio todo el tiempo, patrimonializa, palabra que ya discutiremos. Matrimonializa es peor, así que, viste, no, estamos en problemas. Pero desde ese lugar, pensar estas cuestiones, abrir a campos jóvenes nuevos, que tienen sus lenguajes propios. El patrimonio tiene que ver con lenguajes propios, ¿no? Con formas propias. Solemos decir mucho que la disputa es por la forma. Y yo soy una curadora absolutamente política y politizada, pero creo que la política justamente es discutir hoy más que nunca, es discutir metodologías y formas. Así que acá hay todo un universo formal que como gestores o como curadores o artistas o lo que seamos, no podemos perder. Que lo formal, el lenguaje, la especificidad, ¿por qué elegimos hacer arte y no radio comunitaria? O por qué, ¿no? Esta potencia de lo poético está acá muy bien mostrado. Y creo que Saeta, una de las principales potencias de Saeta como proyecto, que es uno de mis proyectos preferidos desde que lo conocí hace unos años, tiene que ver con que disputa la forma. No solamente disputa el campo de poder, no solamente busca la potencia de los artistas situados, de los amigues, sino que disputa la forma. Eso solito. Adelante, amiga. Gracias, qué lindo, qué. Bueno, sí, esto de la disputa por la forma me parece que es fundamental ponerlo en esos términos y tenerlo presente, ¿no? Y volviendo a lo de la gestión pública y todo esto que trae Keke, ustedes piensen que estos sentidos desde justamente el lugar oficial, desde el Estado, es habilitar otros modos de pensar, que ni siquiera tiene que ver con un relato masticado, sino con una experiencia que me sale incomodar, pero voy a decir mejor afectar, ¿no? Que nos moviliza, como que nos deja pensando, no nos dice qué pensar, sino que nos pone en lugares para elaborar algo nuevo y encima escribir una intención y encima llevarme una acción a modo de compromiso o de souvenir o como quieras, pero era, bueno, me tengo que implicar con el cuerpo y un poco también con la reflexión. Esa era la intención. Después, no sé, tendríamos que entrevistar a espectadores a ver si fue o no movilizante. Yo les cuento desde la mediación un poco cuál era la intención. Y como nosotros disputamos la forma y pensamos justamente en formas y en metáforas, una metáfora que a mí me encanta y que se la me eché a Oliverio Girondo, es una que dice la mezcla con que adherí mis puentes. Porque estamos hablando del contagio, de la mixtura, de la colaboración entre disciplinas, entre saberes, que la vez pasada salió esto, bueno, esos contagios no son siempre entre saberes académicos, son entre múltiples saberes. Fíjense nomás en la exposición que yo les contaba,
si nos ponemos como a clasificar, estaban en juego saberes que vienen de lugares totalmente heterogéneos, ¿no es cierto? Y a propósito de Salamone, ¿no? De que lo que nos reúne es un patrimonio arquitectónico, me pareció que esta metáfora resonaba bien, lo de la mezcla con que adherí mis puentes. Es decir, ¿qué meto en ese balde para hacer una mezcla que sostenga, ¿no? Y que me permita conectar con otras personas? La metáfora del puente está totalmente gastada, pero sigamos usándola, porque la necesitamos, me parece a mí. Seguramente a alguien acá se le ocurre alguna mucho más copada, por supuesto está invitado, invitada a compartirla, pero bueno, por lo pronto vamos a usar la de Girondo, ¿no? De decir, ¿qué mezclamos? ¿Qué metemos en ese balde para hacer algo que una, que sostenga, que adhiera? Como grandes campos, me parece que la mediación mezcla el arte y la educación en general, ¿no? Podemos pensar otras mezclas. A mí me gusta mucho este grafiquito. Pero podemos pensar cuáles son otras mezclas que necesitamos para justamente sentar bases para acercarnos a otras personas, ¿sí? Y un poco esa es la propuesta de hoy, que ahora se las voy a contar, pero tal vez será, me parece, si están de acuerdo, que Cari, por ahí nos tomamos unos minutitos, pues son -10, para abrir a preguntas o a consideraciones o a comentarios sobre lo que el caso que les traje para compartir. ¿Les gustaría? ¿Alguien tiene ganas de compartir algo? Puede ser. ¿Me recordás, perdón, el podcast, cómo lo buscamos? Porque no lo estoy Sí. encontrando en Spotify. Sí. El podcast se llama Saeta, Arte y Comunidad. ¿Sí? Voy de vuelta a esa placa, así lo tienen a mano. Ese es el Spotify. Y está también en Instagram. Justo esta exposición fue tan intensa que armamos 3 episodios de podcast. Uno con cada curador, entrevistando a 2 artistas en función a cada núcleo temático, ¿sí? Que ahí yo estaba revisando hoy, le pusimos títulos puntuales, que si yo los veo en el tiempo son nombres muy duros. La verdad que elegiría otros en este momento, pero un primer episodio de podcast se llama Procesos y discursos entre el arte y la ciencia, que era dedicado al primer núcleo. El segundo era Patrones naturales en mundos fantásticos. Y el tercero, Elementos ancestrales en clave contemporánea. Tal vez los nombres son un poco duros, pero el formato que tienen los podcasts, la verdad que son bastante más relajados. Es una charla, una entrevista, donde un poco cada cual cuenta cómo realizó ese proceso. Pero bueno, les sugiero que incursionen en el formato podcast para sus trabajos, si les resuena, si les dan ganas, porque amplifica. Sobre todo funciona para las personas que van hacia los lugares donde ustedes trabajan, y también para los que no pueden ir, que están en otro lado. Ahí Yami nos dice, pensaba en relación a los puentes, otras formas de conectar son los túneles. En la historia han mostrado ser una estrategia para combatir gigantes. Me encantó lo del túnel, me encantó. También tiene que ver con la forma, ¿no? Con la disputa con la forma y con lo que venimos hablando hace unas clases del intersticio, de esas conexiones que tal vez son menos visibles que un puente, que las tenemos que hacer de manera subterránea para conectar cosas que parece que están lejos, pero que ahí pueden unirse. Sí, ahí Mica decía, similar a los deseos de Yoko, lo de la propuesta de mediación, sí, estamos muy influenciadas por Yoko Ono, solo que lo adaptamos a una forma más situada. Buenísimo. Bueno, si no hay más comentarios ni preguntas, les voy a compartir un poco la propuesta que tiene que ver con... Ahí me salté. Sería la estrategia de los miselios, exactamente, sí, talcualmente, Yami. De hecho, este estudio de caso lo llevé
a un seminario de Fundación Levenson que se llamaba justamente Micelio y tenía que ver con pensar la gestión cultural en entornos fluidos, era la propuesta del año pasado y hablamos un poquito también de esta muestra, así que estamos resonando. Son también los sentidos de época, ¿no? Hacia los que estamos volviendo. Hay hongos por todos lados a nivel también de la forma del icono, de lo que se repite, porque necesitamos un poco inspirarnos en otro tipo de relaciones, ¿no es cierto? Silvana dice, algo que una sostenga y ligue, vamos con la comida, lo que nos alimenta, nos nutre y nos sostiene la vida. Exacto, Silvana, sí. De hecho, en los campamentos de queque siempre estamos comiendo, cocinando, compartiendo. También es poner en circulación, ¿no? Un sentido. Es decir, ¿probaste tal, no sé, cómo queda la torta negra con hinojo, por decir algo? Una receta que el otro nunca combinó esas dos cosas, pero que lo compartimos, lo convidamos y ya nos acerca, ¿no? Eso es una gran estrategia también de mediación, pensar cómo la comida puede tener un lugar importante en estas experiencias culturales. Justo la que traje hoy no tuvo ese aporte que hubiera estado maravilloso, pero está muy bien, Silvana, lo que traes, ni hablar. Me parece, Lu, que sí, son momentos también vinculados con la época. Si eran duras los nombres elegidos, quizá post pandemia tenían todo un sentido que hoy queremos ablandar, pero también quedó registro de eso que nos pasó y que en ese momento no teníamos ni forma de nombrarlo. Y hoy pensaba en esto de la comida, sabiendo las cosas que hace Queque por bueno, las necesidades que tenemos y vemos en nuestro pueblo, en nuestro contexto y lo mal que la está pasando la gente, claro. Tal Sí. cual. Ahí Cari aporta los niches del Sanora en Sudestada, la exposición que hicimos como curadoras en trance las tres en el Museo Provincial Emilio Pettoruti de La Plata, con muchos artistas de la provincia, entre ellos el Sanora Krochik, que trajo al museo, a la inauguración, una receta de niches, una receta de la cocina judía, que ella hizo en el museo. Llevó un horno, amasó, se puso un delantal, y ahí también hay otra manera de poner el cuerpo, ¿no? Y cada visitante probaba un niche y compartía un poco la receta de su familia, porque su obra hablaba de eso, y la exposición en general hablaba justamente de la identidad bonaerense como algo complejo en construcción. Creo que Queque hace poquito estuvo en Mardel, en el marco de las jornadas híbridas, también haciendo una olla popular ahí en la costanera. La comida no está alejada de todas estas prácticas. De hecho, necesitamos que esté ahí para que sea el lugar que tenga sustento, ¿no? Para que lo cultural tenga el sustento también de lo nutricio. Bueno, re lindos esos ejemplos que trajeron. Volvemos a la placa que estábamos, si la encuentro rápidamente. Claro, también en pandemia no podíamos comer, o sea, estábamos con barbijos. Por eso un poco la fogata era una oportunidad para acercarnos y compartir de una manera un poco más relajada en relación a lo corporal, ¿no? Volviendo a la metáfora entonces de los puentes, del balde, de la mezcla cual sea, a mí me gustaría preguntarles a ustedes y que nos tomemos unos minutitos para listar, les propongo que hagan una lista, ¿sí? Ahí Romina dice, esa experiencia de los niches responde una pregunta que me había despertado la idea de exposición como apertura de juego, porque siento que en el espacio de los museos, a diferencia de los campamentos, es más difícil lograr abrir esa dimensión, ¿no? Sí, es más difícil porque todavía sigue vigente un paradigma de cubo blanco, ¿no es cierto? Nosotros en el Pettoruti tuvimos toda la libertad del mundo para poner obras que tenían agua, hacer muchas cosas, pero es verdad que siguen siendo espacios donde, bueno, hay un patrimonio que cuidar, en primer lugar, un patrimonio físico material, pero también hay un patrimonio que disputar, ¿no? Y todas unas prácticas corporales y simbólicas que, bueno, que necesitan que tensionemos un poco esos espacios. Tal cual, Romina, como vos decís, también Yami traía la metáfora de los túneles, de los micelios, y bueno, y hablábamos de los intersticios, hasta qué punto puedo ampliar estos sentidos o qué tantos ingredientes puedo poner en mi mezcla para hacer mediación de acuerdo al lugar en el que estoy, ¿no? Eso será
tarea de cada uno, pensarlo, ni hablar. Los campamentos no tienen nada que ver con esa lógica presuntamente neutral, sino que está todo mezclado y es todo lúdico y estamos comiendo y compartiendo y creando sentido y conocimiento de maneras mucho más blandas y más afectivas. Pero bueno, la propuesta que yo traigo es que piensen cómo resuenan con esta pregunta, de qué materiales, prácticas, herramientas, disciplinas, saberes, proporciones está hecha tu mezcla. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen un balde y le pueden meter cosas para armar una mezcla que va a servir para solidificar, sostener puentes con otras personas. ¿Sí? Es la mezcla de mediación. Yo les propongo que lo piensen. Si está de acuerdo Cari, nuestra anfitriona, nos podemos tomar 5 minutitos para que cada cual primero lo piense y después haga una lista con esto que ustedes creen que tienen a disposición, a mano, para mezclar y para poner en juego en estrategias de mediación. ¿Sí? Perfecto, Lu, me encanta. Yo mientras tanto tengo abierta la aplicación de notas, si quieren ir sumando la respuesta de la consigna de Lu aquí, y si no yo voy abriendo las notas y voy agregando las participaciones de cada uno, de cada una, con nombre y apellido también, que de hecho lo estoy haciendo, después con tranquilidad pueden entrar en el link que les dejé, si no también se los pego en el grupo de WhatsApp. Y ahí hice un punteo de un montón de cuestiones que fueron surgiendo, tanto en el chat como en lo que está charlando Lu. Buenísimo, Cari. Yo les propongo eso, ¿sí? Que retomemos esta pregunta de qué materiales, prácticas, herramientas, disciplinas, saberes, proporciones está hecha tu mezcla. Es un ejercicio lúdico, ¿sí? Pongan lo primero que se les ocurre y que crean que dicen, yo sé hacer esto, o yo en un momento hice un curso de lo otro, o mi mamá me enseñó a hacer tal cosa, y que creen que pueden ser materiales interesantes para poner en una mezcla que tenga que ver con la mediación, ¿sí? Les propongo eso, hacerlo en 5 minutitos. Voy a poner un tema de fondo, justo lo tengo acá a Roji, Cari. Vamos a escuchar música azuleña. Hay un tema que se llama Tumba Ciudad, que tiene también la tapa del ángel del cementerio de Salamone, así que busquen a Roji. Va a sonar durante esto, lo que dura la canción, y les pido que hagan una lista, ¿sí? Con la respuesta a esta pregunta. ¿Se entiende la consigna? ¿Alguien quiere preguntar algo antes de poner el tema? ¿Estamos bien?
ilumina más y más. Si come una carnada sta in tua, sta dentro di tua. Massi mas, ilumina massi mas, Bueno, espero que les haya gustado el tema, que lo escuchen a Roji. Ahí dejamos el link, ¿no es cierto, Cari? A ver, hay un mensaje en el chat. Sandra dice, podemos tomar nuestras propias experiencias como visitantes, espectadores en otras muestras, museos, galerías, etcétera, para reflexionar sobre cómo nos sentimos en ellas, qué nos resuena de tales experiencias y pensar qué hubiera hecho diferente para potenciar el propósito o sentido de tales muestras. Sí, tal cual, Sandra. Este es un ejercicio lúdico, ¿no? Es como decir, bueno, tengo un balde, ¿qué meto para hacer una mezcla? Así de sencillo. Así que está muy bien que lo adapten a sus contextos, a sus dinámicas de trabajo, a lo que ustedes consideren. Ahí aparece Olga, dice, mi mezcla es a base de naturaleza, crecí en el campo y creo que correr y sentir el viento, jugar en patas en el barro en las lagunas, fue mi primer acercamiento con la danza, con la expresión del movimiento. Viento, campo, barro, lluvia, movimiento. Hermoso, qué lindo, Oli. Pensaba en una... no sé cómo decirle si es una intervención, una instalación, una perfo de las Pipi Sherman, un colectivo de performance de Mar del Plata que tiene una maravillosa, o dos creo que son, obras que son como peces hechos de bolsas recicladas de nylon de colores divinas y que hace poquito en un encuentro que se llamó La Mar está en Gesta, que Cari estaba en el grupo, en la red de organización, bueno, se llevaba esos animales que eran como seres mitológicos que se parecían un poco a los seres mitológicos de China, pero que estaban adaptados a Mar del Plata, a la costa de Mar del Plata, y las chicas corrían y hacían flamear esos animales de nylon, ¿no? Y cómo aparece otra vez el paisaje, el entorno, la naturaleza, el viento, el mar, lo situado y también el movimiento, ¿no? Nada de eso, todo lo que trae Olga podría incorporarse en una muestra. De hecho, en otro momento tal vez hablamos de algunas experiencias con barro a propósito de la Bienal de Cerámica que tenemos acá en Juárez. Gracias, Oli. Y Lu, sumar a lo que decís de La Mar está en Gesta, que la obra de las Pipi Sherman no solamente la vivimos
en la explanada del museo, en el exterior, sino también que dentro del museo, y volviendo un poquito a lo que vos decías de la corporalidad dentro de los museos, ¿no? Que a veces se disocia un poco el cuerpo cuando uno recorre una exposición en un museo. Entonces, romper la lógica también fue la intervención de las Pippi Sherman dentro del museo al entrar con esas obras y todas corriendo por detrás y bueno, y ¿no? la vitalidad de la obra, ¿no? Exactamente, tal cual. Acá dejo a mano el enlace de Instagram de las Pippi Sherman para que las rastreen si no la conocen o si las conocen, y van a encontrar esa obra que comentamos con Cari. Yo les invito a que, si quieren, pueden, por supuesto, escribirlo en el chat, pero si se animan, va a ser mucho más lindo que prendan el mic y nos cuenten lo que anotaron en su lista para meter en su balde y hacer su mezcla. Hola, buen día. ¿Cómo Hola. les va? Gracias, Lucía y compañeras y Kekena y toda la gente que está acá. Yo lo escribí en la aplicación pero se los leo, la aplicación que nos pasaron. ¿Te parece? ¿Lo leo? Sí, sí, sí. Mi mezcla es amor, pasiones, imágenes, olores, memorias, recortes de vida. Un episodio particular que dispara a otros. Frustraciones, golpes, llantos y mocos, pies descalzos, desilusiones, marchas y contramarchas, encuentros con compañeras, prácticas en las aulas y también al costado de un árbol. Un río pequeño que desemboca en uno más grande y caudaloso, que a su vez desemboca en el mar. Un horizonte, el horizonte que muchas veces viene, espera que lo tengo que abrir, el horizonte que muchas veces viene torcido, unos caracoles gastados, una duna, un bosque, un desierto de arena, el sol brillante y un atardecer rojo, el viento que enrieda el pelo, las canas y la blanquitud, les amigues y más. Wow, qué lindo, María Laura, gracias por compartir. Oh, gracias a ustedes. Súper, súper poético y bello, y me lleva a pensar cómo uno no puede separar eso que es su corporalidad, su subjetividad, sus emociones de la práctica de mediación, ¿no? ¿Cómo vamos a mediar entre un patrimonio y una comunidad sin poner en juego todo eso que somos a propósito de la discusión sobre la identidad? Me encantó. Sí, inevitable. No sé, igual lo hice como un ejercicio gestual poético. No pensé la consigna como más institucional porque me aburre, sino porque me parece que siento que vos dabas la oportunidad de esto y que todo esto nos atraviesa, obvio. Gracias. Buenísimo, gracias a vos. La idea es que la consigna la tomen para lo que les sirva, ¿no? Si es el caso de María Laura y quieren explayarse poéticamente, bienvenido, este es el espacio. Y si por ahí les sirve pensarlo de manera un poco más, por decirlo, estratégica para usar de manera práctica e inmediata en el laburo también, ¿sí? Ahí Romina nos compartió su lista. No sé, Romina, si por ahí te animás a leer la voz, ¿te gustaría? Ahí está, ¿me escuchan? Sí. Es una lista muy minimalista, es decir, no combina nada, solo tira cosas sueltas que de hecho me sintiera en condiciones de efectivamente usar, no las que deseo tener a mano, sino las que tengo a mano, digamos, ¿no? Bien. Preguntas, palabras, sensaciones, gestos, pasiones, collage, lecturas, canciones, poemas, voz. Bien. Me encanta que hayas puesto la voz, porque si hay algo que usamos para mediar es la voz, ¿no? Y si estamos afónicas es porque estamos trabajando un montón. Si se nos corta un poco es porque eso que estamos compartiendo está atravesado por un montón de emociones. Me parece muy valioso que hayas incluido eso. Gracias. Paula Genone, también ahí, sí, la que quiera aprender el mic y leerlo, si no yo lo leo, no hay problema. Pero adelante.
Paula puso, mi mezcla tiene movimiento, afecto, comunidad, muchas preguntas, memoria colectiva, inquietudes. Buenísimo. Qué bueno que hay muchas preguntas, ¿no? Porque si tenemos todas las respuestas, no hay nada que hacer, no hay ningún trabajo, ¿no? Las preguntas son las que movilizan un poco nuestra tarea. Yami pone mi amalgama, rituales populares, debates, marcha, hacer en colaboración, arcilla, palabras escritas, cuadernos, lectura de ensayos, ensayos de lecturas, poéticas y materialidades, amigues, errores y más errores, paciencia, todo de maduración lenta. Bueno, muy lindo. Me gusta también que lo pongas en términos de amalgama. Y lo de la maduración lenta, que también es muy de la naturaleza, ¿no? O bueno, más desde la cocina, lo que se cocina a fuego lento es más rico, ¿no? Sabemos que el tuco hay que bajarle un poco el fuego. ¿Y qué pasa si esas dimensiones, esos ritmos, esas temporalidades aparecen en nuestras experiencias culturales, ¿sí? De mediación. ¿Qué pasa si lo que proponemos en nuestra experiencia de mediación es ir más lento, por ejemplo? Es decir, bueno, por ejemplo, no traje ese ejemplo de la última exposición que hicimos acá en Saeta, que se llama Cuidar lo Común, que había una alfombra para entrar, como si fuera un felpudo. Entonces, lo primero que hacíamos cuando llegaban los grupos, los visitantes, era, bueno, ¿por qué les parece que acá hay un felpudo? Y hay como toda otra predisposición de decir, bueno, vamos a entrar a un lugar que es como si fuera una casa. Ahí hay alguien, Mónica, estás compartiendo pantalla. Si quieres mostrarnos algo, adelante, pero te aviso por si se ve algo tuyo privado. ¿Qué pasa si la experiencia de mediación, a propósito de esto que nos dice Yami, tiene que ver con observar, no sé, un poroto que está germinando y hay que visitar la muestra un día? ¿Y qué pasa si ese mismo grupo vuelve al mes? ¿Cómo hay que observar eso? ¿O qué pasa si hay algo que tiene que ver, bueno, para entrar a este museo, a este espacio, a esta sala, a donde sea que ustedes trabajen, tenemos que hablar lento y caminar lento, ¿no? Ahí le robo un poco las estrategias a los que saben de lo escénico, ¿no? Del teatro. Decir, bueno, ahí hay que poner el juego, la voz, el movimiento para adaptarnos a una espacialidad y a un tiempo otro. Eso también puede ser una estrategia de mediación, ¿sí? Mica puso en su balde, unir arte y vida como rescate. Bien. Amigues y amores. Cocinar como dar clases y dar clases como cocinando. Hacer leer y compilar fanzines. Llevar mi taller móvil a las veredas para todes. Jugar siempre, armar playlists colectivas. Genial. Bueno, ya nos contó Keke de sus playlists en el Parque de la Memoria y cómo eso afectaba todo el entorno, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si nos ponemos a bailar? A propósito de sacudirnos de la solemnidad que nos venía trayendo ella esa propuesta. Los fanzines son grandes aliados en la tarea de mediación, así que vivan los fanzines. Está saliendo mucho esto de la cocina, seguramente conocen una serie de publicaciones del Museo Macro, del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, que son 2 publicaciones, deben tener ya sus años, tal vez sean de 2010, no me acuerdo, pero son recetas para mirar el arte contemporáneo, que escribieron diferentes personas. Por eso también es muy pluri, pero es como si fuera un recetario. Ahora lo busco y se los pego acá o lo mando al grupo. Pero también, a propósito de los diferentes registros de texto, ¿qué pasa con ese tipo de registro que es más coloquial, más doméstico? ¿Qué pasa si lo ponemos en un museo? Una receta para, no sé, mirar a Salamone. O no sé, en el contexto de Salamone, ¿qué comeríamos? No sé, se los propongo. Nosotras con las chicas venimos hablando de las masitas. No sé si a ustedes les resuena, pero en muchas de nuestras localidades, a lo que en algunos lados le dicen galletitas, acá le decimos masitas. Y cuando vamos a las grandes ciudades nos corrigen. Nos dicen, no, eso se dice galletita. Nosotros no queremos que nos corrijan, porque también hay palabras que son nuestras, que también hacen a nuestro patrimonio, a nuestra apropiación de lo simbólico, de lo comestible, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las palabras que está bueno rescatar, poner en juego? Hoy hablamos de Yoko Ono. Yoko Ono tiene muchas instrucciones en sus obras. Bueno, ¿qué pasa si hay instrucciones para ver a Salamone? Pero que sean instrucciones blandas, no instrucciones rígidas, ¿no? No desde un lugar autoritario, sino desde un lugar de una propuesta, como si fuera una consigna de un juego, ¿sí? Buenísimo, Mica, muchas gracias por tu aporte.
¿Alguien más quiere escribir en el chat, prender el mic? Yo quería decir algo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Que medio que lo que primero que pensé cuando dije, bueno, que hay en mi mezcla, fue un poco esto que decías al principio de, yo soy de un pueblo muy chiquito y que me vine a Bahía a estudiar y como esto mismo que dices, las masitas que nos corrigen, como que algo que siempre va a estar en mi mezcla es la manera en la que crecí en un pueblo de 2000 habitantes y que es cambió y es mi manera de ver las cosas. Y eso también es como muy importante, al menos para mí, y creo que fue lo primero que pensé cuando, que hay en mi mezcla, bueno, ser de un pueblo del interior. Tal cual. Que Hermoso. ¿De dónde sos, Mayra? Yo soy de un pueblo a 20 kilómetros de Coronel Suárez, pueblo Santa María. Somos encima unas colonias alemanas. Ah, sí. Eh, Mirá vos. sí. Entonces creo que eso también es muy importante en mi mezcla. Exacto. Y seguramente los aportes que vos puedas hacer a una estrategia de mediación van a ser diferentes de la persona de Bahía, ¿no? Y ahí Sí, está la obvio. fortaleza, ahí también está la mezcla. Poder Sí, ver sí. con extrañamiento algo que para otros es cotidiano. O al revés, O al poder hacer revés. cotidiano algo extraño. Sí, sí. De hecho, esto que vos decís, nosotros lo venimos usando hace mucho en esta exposición que hablamos que se llama Subestada, que les vamos a facilitar también el material que tenemos de esa muestra, que fue en el Petoruti, como ya les dije, en el 2022. Un núcleo temático se llamaba Poética de las Masitas. Y un poco era poner en valor eso que hace a la subjetividad de las personas de los pueblos. No como algo otro, como algo incorrecto, como algo a corregir, sino como una posibilidad de ver el mundo, ¿sí? Así Sí. que buenísimo, Mayra. Gracias por compartir. Me reí recién escuchándote, escuchando a la compañera, porque ustedes hablaban de la comida y una cosa que es muy característica acá de la zona del Partido de la Costa, de la Valle y demás, son las tortitas negras, y me encantó la poética de las tortitas negras. Hay que armarlo. Hay que armarlo. Pruébenla con hinojo. No sé si ustedes la han comido con hinojo, pero yo la probé. No, estoy diciendo mal, con comino, ¿puede ser? Hinojo con comino, o sea, sí. Pero No, la torta negra con comino. con comino. Condimentada con comino. ¿La Anotamos. probaron? No. A mí me convidaron y dije, ¿comino tiene esto? Y la verdad que queda muy bien. Pero Yo bueno, pienso por mucho. ahí. Sí, No, Silvana. Lu, perdón, no, decía, yo pienso mucho de manera procedimental, porque bueno, ya, no sé, como trabajo y demás. Entonces, bueno, encontré una estrategia de contagio acá en la costa para convocar gente que por ahí yo no conocía y que otros que sí conocían artistas y demás pudieran convocar, invitar a otros y se fue generando una linda red en algunas propuestas que hicimos. Sí, hay que decir que es necesario tener disponible un espacio, fundamental, ¿no? Porque a veces uno, por su tarea dentro del Estado, se corre del espacio y ya se complica, o también en el ámbito privado, por ahí los espacios son más reducidos, más pequeñitos acá, y eso nos complica un montón. Pero bueno, viene resultando bien lo de armar convocatorias tipo de arte correo, ¿no? O sea, bajo una temática en común, lo que tiene de bueno que por ahí unifica para después hacer una exposición en términos de dispositivo, unifica los tamaños, las medidas, ¿no? No sé, uno lanza una idea. No sé, este año lanzamos una llamada para marzo que era Memoria, Mujeres, Malvinas, y era tamaño postal. Y lo que sirvió mucho y que veo que acá por lo menos cuesta es trabajar de mano del Estado. ¿En qué sentido? Que muchas veces veo a los más jóvenes como muy fortalecidos con la idea de que hay que hacer arte independiente y que uno tiene que ser independiente, que hay como una cosa así de que el Estado está en disputa, ¿no? El sentido. Y bueno, y construir nuevas narrativas. Entonces, estas pequeñas convocatorias han permitido que vengan a los espacios por ahí públicos, por ahí te dicen, vengo porque sos vos, no importa, no importa porque vienen, pero que vengan, y poder empezar a armar otras narrativas juntos. Y después pensaba y anoté, bueno, fundamental la educación, la pata de la educación, porque entonces convocamos primero a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes convocan a sus amigues, y ahí arranca la ronda, ¿no? Pero sí me parece importante también, pensaba en estos últimos tiempos, en clave de nosotros como artistas, como curadores, como mediadores, pero también del Estado, poder pensar la memoria también desde otros lugares. Hay como una apropiación de la memoria desde parte de los derechos humanos que está haciendo media o mella que no se entiende qué hacemos cuando hablamos de memoria.
y como que está medio torpe ahí. Hubo una actividad preciosa el viernes pasado en un instituto de formación docente en relación a la Noche de los Lápices, bueno, y veo los comentarios de la gente del pueblo por ahí que no se acercó a ver la movida de los pibes, donde, bueno, es como una crítica, ¿no? Ese discurso ya atrasa, tiene que ver con lo que está circulando en los medios y en el gobierno nacional, pero digamos, poder pensar la memoria, esto que vos proponés, como recuperar esas memorias hogareñas, esas memorias, bueno, esas memorias tenemos, las femeninas, por supuesto, el tejido, el hilado, las urdimbres, que por suerte cada vez más hombres también se suman a esas prácticas, ¿no? Bueno, esos dispositivos se los dejo porque me parece piola, y también todo lo que sea de cordel, literatura de cordel, estos cordelitos colgando con ideas, estas ideas participativas también, y me encantó esto de que se lo lleven a la casa, así que bueno, eso fue lo que anoté más o menos. Bueno, genial. El arte correo también es un gran aliado. Quien quiera sumar alguna propuesta que haya hecho, puede mandarlas al grupo de WhatsApp, así vemos todos, ¿sí? Buenísimo, Silvana, lo que me comentás. Vos que estás en el Partido de la Costa, me resuena una dinámica que hicimos en el encuentro La Mar está en Gesta, que la vamos a retomar después, porque si no ahora nos vamos mucho por las ramas, pero que tiene que ver con lo marítimo y tal vez vos la podés apropiar, adaptar. Pero pienso sobre lo que compartís, qué interesante ahí tu rol de mediadora, ¿no? Personas que tienen una mirada desconfiada, vamos a decir, sobre el Estado, y que dice, bueno, vengo porque estás vos. Bueno, ahí hay una mediación que ya está buenísima, ¿no? Sos vos haciendo de nexo, y la necesidad que tenemos de que los espacios del Estado estén habitados, ¿sí? De que no se si eso es de todos, de todas, de todes, bueno, tenemos que incluir muchas voces. Es difícil porque es verdad que, al igual que pasa con los feminismos, cuando algo se vuelve oficial, parece que hay que rebelarse contra eso, ¿no? Estamos atendiendo a una época donde sucede esas cosas, donde los derechos humanos fueron política de Estado y ahora parece que hay que rebelarse. Por supuesto que no estamos de acuerdo, pero digo, son sentidos de época, contrasentidos que circulan, y que nuestra tarea como trabajadores del Estado es bastante compleja en ese sentido, ¿no? Yo soy una defensora de las mixturas, así que todo lo que sea para mezclar y para sumar, me parece que va por ahí, a propósito de lo primero que decías. Así que bueno, buenísima tu experiencia, Silvana. Seguramente, si vos tenés esa capacidad de convocar, bueno, se va a poder fortalecer este lazo de lo mixto, ¿no? De lo público y de lo privado. Otra vez con la lógica de los micelios, de unirse, de lo pluri, no de lo antagónico o competitivo, que ese es el sentido que impone el mercado, y nosotros no estamos trabajando en el mercado, ¿no es cierto? Así que es importante hacer circular sentidos, metáforas, formas que nos permitan imaginar otras formas, otros modos de vincularnos que sean más pluris. Y sobre todo esto que decís vos de lo efímero, entender que a veces son pequeñas intervenciones y que tenemos que corrernos y no enojarnos y pensar otras nuevas, ya está. Tal cual, tal cual. Como la bomba de semilla, tiro, bueno, se armó algo, listo, no importa, vamos de vuelta. Exacto. Si no, la frustración no es por ahí. Exacto, es muy bueno esto que traes, tal cual. Sí, como la bomba de semilla, ¿no? Alguna va a germinar, alguna va a crecer, otras, bueno, quedan tal vez en esa experiencia. Eso es interesante para sembrar la esperanza también, ¿no? A propósito de la memoria, a propósito de Edgardo Antonio Vigo, ¿no? Lo de sembrar la esperanza para que no crezca el olvido. Bueno, habrá que seguir sembrando esperanza. Bueno, de mi parte, esto es todo. Muy agradecida, como decía, con Cari, con Keke, con este contexto, con todas ustedes, todos que se suman martes tras martes a pensar la mediación en el contexto bonaerense. La verdad que yo me voy con una sensación muy linda. Me encantó escuchar las mezclas de sus baldes. Quienes no hayan llegado o no se hayan animado, pueden hacerlo en la bitácora o en las vías que ya puso a disposición Cari. La semana que viene volvemos a encontrarnos. Si no hay ninguna modificación, voy a estar otra vez yo coordinando un poco la clase y vuelven a ver a Keke en la otra. Así que vamos a seguir pensando en las mezclas y vamos a pensar sobre todo en las alianzas, ¿sí? En entramarnos en una comunidad, ¿no? Pensarnos como parte de la comunidad con la que trabajamos, no como mediadores extraños o extranjeros.
Así que, bueno, el ejercicio de hoy era para reflexionar sobre lo que tenemos a mano de nuestras mezclas y ahora será cuestión de entramar esas mezclas con otras, ¿sí? Bueno, de mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Gracias Lu, gracias Keke, gracias a todos quienes se sumaron en la 4ª clase de la capacitación de mediación cultural en clave bonaerense. Les esperamos el martes que viene y seguimos por el grupo de WhatsApp. Adiós. Gracias. Chao. Abrazos a todos, a todas. Chao. Gracias, nos Adiós. vemos. Chau, chau. Gracias.